Tengan muy buenos días, Francisco y Jaime, que a esta hora pues ya están conectados. Sean bienvenidos a la tutoría en línea 2 de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales. Vamos bueno, como ya les comentaba en un mensaje en esta semana, la unidad número 2 pues ya está habilitada con unos materiales, unos videos que están también colgados en la plataforma para que los vean, los analicen, y estos videos complementan la información que se nos propone en los materiales, casos de la vida real, situaciones reales de alumnos con necesidades educativas especiales. Pero antes de iniciar y entrar a la unidad número 2, quiero comentarles que ya está habilitada la tarea número 2 y la entrega usted la va a poder hacer desde el 23 de marzo al 27 de marzo hasta las 23:55. Solo les voy a comentar que tenemos esa entrega, pero un cuarto para las 10, esperando que se hayan unido los que todavía no lo han hecho. Voy a presentarles y vamos a socializar las indicaciones de la tarea. Entonces, solo comentarles, ¿verdad?, que la tarea está habilitada en el espacio donde usted hace la entrega. Ahí está el archivo con las indicaciones y la consigna y la rúbrica de evaluación para esta tarea. Esperando que les haya ido bien con la elaboración del ensayo. Bueno, arrancamos así a la unidad número 2, y la unidad número 2 es el aporte de las TIC a las necesidades educativas especiales. ¿Cuál es el aporte de las TIC a estudiantes con necesidades educativas especiales? Y acá vamos a iniciar con, vamos a ver, bueno, acá. Bueno, hay un primer, bueno, el material con el que vamos a estar discutiendo ya les voy a comentar cuál es el material, porque aquí no lo agregué, pero es uno de los materiales que están propuestos. Les voy a comentar cuál es para que nos ubiquemos, porque no lo agregué aquí. Capacidades visibles, tecnológicas, invisibles. Entonces ese es el primer material. Bueno, hay 4 materiales, les voy a comentar. 4 materiales de apoyo: capacidades visibles, tecnologías invisibles, de Rafael Sánchez. Este es el que vamos a estar discutiendo. Y el otro también es el impacto tecnológico en las personas con discapacidad. Vamos a tocar un poco acerca de las TIC, las herramientas para la excelencia docente, quizás así de manera muy breve, y el papel de las nuevas tecnologías. Esos son los 4 materiales. Les voy a invitar, ¿verdad?, para que realicemos las lecturas o las completemos. Quiero preguntarles si hemos realizado o al menos hemos revisado las lecturas de estos materiales. Bienvenida, Belki. Gracias, Lisa. Bueno, ya descargaron los materiales. Los hemos revisado. Jaime. En mi caso, bueno, voy a ser sincero, no los he visto como se debe en realidad, pero sí ya más o menos eché un vistazo de todo el material que se ha cargado, y y según pues por la distribución de los contenidos, pues al parecer están bastante interesantes, al igual que los de la unidad anterior, porque
ya adentrándose uno en lo de la lectura, pues puede ver lo que realmente pues es el contenido y sí es bastante enriquecedor. Me imagino que también en esta otra unidad pues ha de ser lo mismo. Como le repito, no lo he revisado, no lo he visto como se debe, pero sí ya más o menos he visto qué tipo de material es el que viene. Muchas gracias. Entonces, Francisco, ¿cómo le ha ido a usted con la revisión y lectura de los materiales? En mi caso, licenciada, pues igualmente, una revisión así, como decían, rápida, debido a que esta semana ha sido saturada de tareas. De Ujú. hecho, casi varias hemos tenido, pero igualmente he hecho una lectura así rápida y se mira unos materiales, perdón, bien interesantes para esta asignatura. Muy bien. ¿Y Belki? ¿Qué me cuenta usted acerca de la revisión y lectura de los materiales de la unidad número 2? Sí, yo he descargado solamente 2 carpetas. Este, los videos todavía no los he visualizado. Entonces no he leído todo el material de las carpetas que he descargado, pero sí, los temas sí ya los vi y sí están interesantes. Creo que está bonito conocer cómo también las personas con discapacidad pueden hacer uso de las tecnologías y también que eso les facilita a ellos también el aprendizaje. Es poco lo que he leído, licenciada, pero sí ya solamente las 2 carpetas he descargado. Bueno, está bien. Y Elvis, bienvenida. Bueno, buenos días, gracias. En realidad, ayer lo descargué en la tarde, solamente pude observar que todo se trata de las tecnologías y que va casi enfocado a la situación de las personas con discapacidades, a, a la enseñanza, a la globalización y regionalización, parece que decía uno de los documentos que leí un poco más. Ahí no recuerdo en qué país decía que las tecnologías habían ayudado a hacer una brecha hasta de empleo. Prácticamente no leí, solo leí un poquito de los temas, ¿vea? Porque ayer en la tarde los descargué. Ah, vaya, perfecto. Bueno, entonces acá vamos a tocar quizás de mayor, como digo, tres de los documentos que están en la plataforma, invitarlos a las tutorías de repaso. Este día martes se hizo la tutoría de repaso. Yo entiendo que tienen bastantes actividades, pero en la medida de lo posible la tutoría solo es 1 hora, de 7 a 8. Invitarlos para que se conecten y podemos reforzar los contenidos, porque aquí va a quedar como 2 documentos pendientes según lo que yo eh, he elaborado en la presentación. Prácticamente estoy abordando 2 materiales completos, esperando poder abordar en la tutoría de repaso el resto con las dudas y con los comentarios que ustedes tengan. Así también vean los videos están bastante bonitos, son de experiencias eh, educativas, como la experiencia de las personas que presentan necesidades educativas especiales. Y bueno, como ustedes decían, y estoy totalmente de acuerdo, cuando manifiestan que los materiales, la lectura de los materiales están muy interesantes, al igual que la unidad anterior. Entonces, hagan la lectura de acuerdo a la ruta de aprendizaje. Bueno, entonces, vamos a iniciar entonces de manera o de lleno a el estudio. Vamos a esperar. Bueno, aquí estaban acerca del material que corresponde. Quizás así lo voy a presentar porque me sale, se mira bien la parte derecha de la presentación.
¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Bueno, hay una parte que corresponde a este material que les compartía, habla de varias partes. Una de ellas es del artefacto al diseño universal. Hay un diagrama que ustedes pueden encontrar en el material y lo voy a presentar acá. Quiero ver si aquí solventamos una situación. Bueno, entonces acá el autor hace un abordaje sobre el uso de las TIC en el proceso, ¿verdad?, de la enseñanza y el aprendizaje, y mayormente el enfoque va para el uso de las TIC con estudiantes con necesidades especiales. Entonces, el autor considera que las TIC pueden tener tres, o debe de cumplir tres funciones: la TIC exclusiva, la TIC de apoyo y la TIC invisible. Cuando se considera a las TIC como exclusivas y de apoyo, es porque se está considerando a las TIC como un artefacto, pero si a las TIC de apoyo como apoyo también se le considera como una TIC invisible, es cuando ya se considera un diseño universal para este. Entonces, hay una inteligencia ambiental y hay una sustitución sensorial involucradas en el diseño, en el diseño de las TIC. Uno, en la inteligencia ambiental. La inteligencia ambiental debe de ser considerada cuando se diseña software, y la sustitución sensorial, que viene siendo o es prácticamente una de las funciones que debe de cumplir las TIC para personas con necesidades educativas especiales, como discapacidad, por ejemplo, física, visual o auditiva, que son, en nuestro contexto salvadoreño educativo, las tres necesidades educativas especiales con la que más se abordan o con las que más enfoque se les da. Aún el uso de todos los recursos va enfocado a facilitar el aprendizaje para estudiantes con este tipo de necesidades educativas. Entonces, ¿cuándo es que se considera, por ejemplo, la TIC exclusiva? Las TIC son exclusivas para el propósito para el cual ha sido creada. Las TIC sirven de apoyo, por ejemplo, para todas las tareas que se deben de realizar, pero Donald Norman considera que la tecnología debe de estar detrás y no delante de las tareas. Conseguir que el espacio usuario TIC no exista y llegar al ideal de su invisibilidad. Quiero preguntar a esta idea que Donald Norman propone cuando dice que la tecnología debe de estar detrás y no delante de las tareas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta idea? Licenciada, yo considero de que se refiere a que no solamente tenemos que basarnos quizás en la tecnología para poder crear algo, sino que también tenemos que irnos más allá, como investigar y nada más tener quizás la tecnología como una herramienta de apoyo para poder dar cumplimiento a lo que se nos solicite. Muy bien, excelente. Por ahí está la idea. Las tecnologías deben de ser utilizadas como herramientas que nos ayuden al cumplimiento de las tareas, pero no en sí debe de ser las tecnologías
lo que debe de estar por delante. En otras palabras, el uso de las tecnologías no debe de ser el fin por el cual se ocupan, sino más bien el medio que nos va a ayudar al cumplimiento de las tareas. Entonces, cuando el autor, Donald Norman, dice que conseguir que el espacio usuario TIC no exista y llegue al ideal de su invisibilidad, se refiere a eso mismo, que no se debe de dar o prestar, ¿verdad?, al uso de las tecnologías como la parte o el foco de atención, ¿verdad?, el uso de sino más bien la herramienta, como usted lo dijo, o el medio. Entonces, lograr, ¿verdad?, que las TIC sea considerada como algo tan natural, tan parte del proceso en estos tiempos de la enseñanza y el aprendizaje, lograría conseguir la invisibilidad del uso de estas herramientas. Quiero hacer una pregunta, y esto es en relación por qué es recomendable huir de los software para educación especial. O por qué es recomendable no considerar los software exclusivamente para educación especial. No sé si me esté equivocando, y si es así, pues me corrige. Será porque a lo mejor a veces cuando se hace el uso de este tipo de software, se puede llegar a caer en aquella situación de exclusión para cierto grupo de estudiantes con necesidades especiales. Y quizás en ese sentido lo que se quiere es de que se dé como un trato igualitario para todos. Es decir, que en este sentido se debe como buscar otras alternativas o mecanismos de enseñanza en el que tal vez los estudiantes con sus capacidades especiales, por decirlo así, no se sientan así de esa manera, que ya porque como tal vez ellos tienen alguna limitante, hay que recurrir al uso de un tipo de un software simplemente por ese hecho. ¿Ah? Entonces, quizás se debería buscar otros mecanismos donde todos se sientan cómodos, se sientan bien y no llegan a sentir como esta forma de exclusión. No sé si me estoy equivocando. Así es, Jaime, esa es la idea. ¿Alguien más que quiera complementar a la respuesta de Jaime o a las ideas de Jaime? Bueno, fíjese que sí, Jaime, a eso se refiere. O sea, no es recomendable el diseño de software para educación especial, porque lejos de incluir a los alumnos con estas necesidades educativas especiales, no solamente al proceso del aprendizaje, en un futuro al campo laboral. El uso de estos software no es recomendable por lo que usted comentaba. Los estudiantes se van a sentir excluidos, tendrían que hacerse, como le digo, tendrían que el docente dar un trato especial al resto de los compañeros, tendrían que hacerse adaptaciones, adecuaciones para que los estudiantes puedan usar estos software. Entonces, como usted dice, crearía un sentimiento de exclusión en los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de inclusión, no solamente se habla de la parte, infraestructura, de los recursos que son los analógicos, ¿verdad? Los que ya nosotros hemos estado acostumbrados a ver y a utilizar, sino también aquellos recursos donde es de uso para todos el software, pero que sí hay, como usted dice, ciertas adaptaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, hay programas, por ejemplo, usted ve que, por ejemplo, Word, PowerPoint, les voy a dar un ejemplo, son software que cualquier persona lo puede ocupar.
pero por ejemplo, para los estudiantes que tienen problemas con la visión, ellos pueden aumentar la visibilidad del texto. Un documento en PDF le permite también aumentar el tamaño de la letra o el documento. Entonces, son programas que los pueden ocupar cualquier persona, pero que sí tienen esas adaptaciones para que cualquier persona lo pueda ocupar. Entonces, por lo que usted dice, Jaime, no es recomendable. Entonces, debemos de huir al diseño de estos software, porque lejos de incluirlos y hacerlos parte como personas que son también, que no son diferentes, que la atención a ellos o que necesitan, ¿verdad?, de un apoyo o adecuaciones del uso de estos software, para ellos es necesario, pero que sí, que hay la parte cognitiva no está afectada porque tiene baja visión, porque tiene baja audición, porque tiene discapacidad física, pero el área cognitiva está intacta. Eso quiere decir que fácilmente ellos pueden ocupar el software como los demás, que por ejemplo, si los que tienen problemas de ceguera total, ahí por ejemplo ellos pueden ocupar los software. Hay software que ya están adaptados con el método braille, qué sé yo, hay materiales auditivos que se pueden también utilizar. Hay programas también donde alterna el texto con el audio, entonces las personas pueden utilizar estos programas. Bueno, entonces hago esta pregunta. En cuanto a lo que usted comentaba, Jaime, y lo que hemos entendido hasta este momento, en las TIC, ¿qué se entiende por el diseño universal entonces? ¿Qué entendemos por diseño universal? Dígame. Bueno, según lo que usted mencionaba, pues quizás sería como la creación de, no sé si llamarle materiales, o la creación de recursos adaptables o adaptativos, como usted decía, para todos, pues, para la diversidad que se tenga dentro del aula. Así es. ¿Quién quiere complementar la idea de Jaime? ¿Qué entendemos por diseño universal? Aportando ahí a lo que dice mi compañero, sí, son diseños que tienen que ser dirigidos para todos, que todos podamos utilizarlo, y también, ¿verdad?, que las metodologías de estudio sean apegadas conforme a las necesidades. Entonces yo comprendo eso, de que sí, las tecnologías tendrían que ser como modificadas, ¿verdad?, adaptables a la necesidad de cada uno. Correcto, perfecto. Las respuestas de ambas son correctas. Entonces, si vamos a huir de los software para educación especial por las razones, ¿verdad?, que no queremos, que es que los estudiantes se sientan excluidos. Y decía, el daño a futuro sería que estos estudiantes no podrían ingresar en el campo y poder ingresar en el campo laboral. Entonces, el diseño universal de las TIC es que sean diseñados para el uso de todos, pero que el mismo programa permita la adaptación, la modificación en la configuración, para que cualquier persona con alguna necesidad pueda ser adaptable. Aún fíjese que, bueno, a veces con la edad la visión va disminuyendo, la calidad de la visión, y hay personas que ya utilizan lentes, ya entrando a cierta edad, y no necesariamente ha sido una discapacidad de nacimiento, sino la misma edad. Ya las personas que ocupan las computadoras, por ejemplo, y ya utilizan lentes,
Entonces ya necesitan lentes y también, como decía, necesitan aumentar el tamaño de la letra. Entonces son, como decía, programas donde todos tienen que sentir, tienen que tener la oportunidad de poder aprender a manejar y usar. Pero como decía, en la configuración, en el diseño, debe de estar establecida estas configuraciones para que la persona pueda usarlo sin mayor problema. Entonces, ¿qué es la inteligencia ambiental? ¿A qué cree usted que se refiere la inteligencia ambiental? ¿O a qué le suena ese concepto? Cuando hablamos de la inteligencia ambiental, se refiere más que todo como a la adaptación de todos los recursos que tengamos disponibles, donde todos tengan el acceso a estos recursos. Así es, Jaime. Es la adaptación. Entonces, la inteligencia ambiental va referido a ¿verdad? A software que son diseñados para que cualquier persona que lo ocupe se adapte al uso de él. Pero veamos qué vamos a entender por inteligencia ambiental. La inteligencia ambiental es un paradigma de las tecnologías de la información en la que las personas están inmersas en un espacio digital que es consciente de su presencia, sensible al contexto y que se adapta a sus necesidades, hábitos y emociones. Entonces, cuando usted me dice que la inteligencia ambiental se enfoca también a que las personas o a los usuarios se adapten al uso de estos programas, se refiere a esta parte. Se refiere a que debe de solventar las necesidades, los hábitos, los gustos y las emociones de los usuarios. Entonces, los software con esta inteligencia ambiental debe de responder a las necesidades y a los gustos. Entonces, quienes diseñan estos programas o estos software deben de considerar este concepto para poder diseñar. Hoy por hoy, hablando de inclusión, y ya vamos a ver un dato muy interesante más adelante, respecto al porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad, reconocemos la necesidad urgente de que se aprueben leyes para que se puedan diseñar programas donde hayan unos requisitos o condiciones preestablecidas para el diseño de estos software, porque son muchas las personas las que necesitan usar estos programas. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia ambiental, es necesario reconocer también que cuando la interfaz falla, el alumno puede encontrarse con una o incluso con las dos barreras tecnológicas siguientes: los sistemas estándares para introducir datos y el acceso a los outputs digitales. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de los sistemas estándares para introducir datos? ¿A qué les suena o qué entiende usted cuando dice que una de las barreras que puede encontrarse una persona con necesidad educativa especial y esta puede enfrentar es que los sistemas estándares son para introducir datos? Creería, licenciada, que ese apartado de sistemas estándares para introducir datos sería como la información por la cual, no sé, un teclado o el tipo de información que se les dificultaría ver a los estudiantes, en este caso con necesidades especiales.
Si a eso se refiere. Por ejemplo, lo que usted decía, nosotros utilizamos teclado para introducir datos, ocupamos un mouse, ¿sí? Entonces, cuando el alumno no tiene acceso, no hay otra opción o alternativa, o el equipo no está adaptado para las necesidades que él tiene, esta es una de las barreras que el estudiante enfrenta, los sistemas estándares para introducir datos. Es decir, bueno, y hablando de las escuelas, ¿verdad? O de las instituciones, o aún de las universidades, ¿cuántos estudiantes llega a los centros universitarios con necesidades educativas especiales? Y todavía no hay no hay recursos tecnológicos que se adapten a las necesidades de estos estudiantes. Entonces, esa es una de las barreras que el estudiante enfrenta. También tenemos el acceso a los outputs digitales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de el acceso a los outputs digitales? Serían los diferentes recursos, en este caso el hardware, que nos sirven para las salidas de datos, por medio de la pantalla, por medio de los stickers, la cocina. Así es. O sea, como usted decía, hay, ¿qué? O hay programas, ¿verdad? En las que también no tienen acceso a textos alternativos, y esto impide que el programa de lector de la pantalla de la persona ciega, dice, lea su contenido. Es decir, esta es una de las dificultades para una persona con problemas de visión, que no haya otra alternativa para esta persona, sino solo el texto, la imagen. Entonces, cuando un material, por eso fíjense que hoy está uno de los recursos también, y cuando hablamos de recursos o de las TIC, también, no sé si ustedes han escuchado que hay programas donde usted puede crear un avatar. Y ese avatar, por ejemplo, usted va a hacer una exposición. Yo, por ejemplo, estamos acá, estamos en esta sesión, pero por ejemplo, yo estoy escribiendo algo estoy escribiendo algo en la computadora, y el avatar es capaz de expresar lo que yo estoy leyendo. Entonces, esta es una de las herramientas que pueden utilizarse para las personas que tienen problemas de visión, que no pueden leer lo que yo estoy digitando, pero sí lo pueden escuchar. Entonces, con las personas que tienen este tipo de necesidades educativas especiales, herramientas como estas y otras que existen, como ya decía yo, usted, en la web podemos encontrar muchos libros, ¿verdad? Que están en audio, y otros recursos que pueden utilizarse. Bueno, esta falta, dice, fíjense que estas dos barreras que pueden encontrar las personas con necesidades educativas especiales, se reconoce que hay una falta de previsión de los diseñadores y la ausencia de los principios de la inteligencia ambiental. O sea, cuando los usuarios, que son estudiantes con necesidades educativas especiales, tienen estas dificultades y no hay una alternativa que solvente esta situación, entonces se puede reconocer que los diseñadores no han tenido en cuenta a este tipo de estudiantes o de población. Además, que los principios de la inteligencia ambiental, que como ya la definición nos dice, que es una inteligencia que considera la necesidad, los hábitos, los gustos, las emociones de los estudiantes, no están presentes acá. Lo que yo comentaba. Por lo que hoy, desde hace varios años, hablamos de inclusión, es urgente la aprobación de leyes
en la creación de programas y de equipos que tomen en cuenta a estos tipos de estudiantes y que no se vean en esta situación, ¿verdad? Que en algún momento necesitan hacer uso de los equipos y programas y no puedan hacerlo. Entonces, dice, bueno, vuelvo a tomar el párrafo, esta falta de previsión de los diseñadores y la ausencia de los principios de inteligencia ambiental hacen que las TIC para todos sea un sueño a conseguir y han hecho surgir iniciativas privadas y públicas para alcanzarlo. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes con necesidades educativas especiales y aún personas que ya están inmersas en el campo laboral, que por alguna razón se ven ya dentro de este grupo de personas con necesidades educativas especiales, necesitan tener estas herramientas, pero debe de haber o se debe de garantizar que ellos puedan tener acceso de acuerdo en algún momento determinado a estas herramientas. Veamos entonces que hay 3 características de la inteligencia emocional. La ubicuidad. ¿A qué se refiere la ubicuidad? La ubicuidad es la que permite acompañar al usuario allá donde esté, es decir, que el usuario puede usar el equipo a donde él puede estar. Entonces, que sea capaz el estudiante, o sea, el lugar o el espacio físico no sea un impedimento para que el estudiante haga uso de estos recursos. El otro principio es la invisibilidad, por la posibilidad de pasar desapercibida en el medio físico. Aquí voy a tomar una idea que lo decía ya Norman, que ya lo habíamos expresado, y es que uno de los propósitos es que en algún momento, en un futuro, las TIC se vuelvan invisibles, no invisibles en cuanto al uso que se le da, sino más bien, y como ya lo expresaba, yo no sé si fue Elvis, que las TIC sean una herramienta para el cumplimiento o el alcance de una tarea y no en sí el fin de este. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de invisibilidad? Por ejemplo, las TIC pueden lograr ese propósito de invisibilidad cuando, por ejemplo, bueno, en este caso, hoy que estamos 100% virtual, las herramientas, la computadora, Microsoft Teams, cualquier software que usted esté ocupando para el cumplimiento o elaboración de sus tareas, son herramientas que le están ayudando a usted a poder avanzar en su proceso de aprendizaje. Y se vuelven invisibles en el sentido que usted las ocupa y es parte de sus actividades como estudiantes. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay estudiantes con necesidades educativas especiales? Y de hecho, en educación a distancia hay estudiantes con esas necesidades. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que hoy están en educación en línea y se implementa el uso, por ejemplo, de otro recurso tecnológico que para las personas que no tienen algún tipo de necesidad especial, el uso de este nuevo recurso no significaría ningún problema? Pero ¿qué pasa para el estudiante que tiene una necesidad educativa especial y la incorporación de una nueva tecnología, luego de favorecerle y luego de ayudarle, viene a presentar una dificultad para ese estudiante? Entonces la tecnología no cumple ese propósito de invisibilidad. En otras palabras, las tecnologías tienen que favorecer y debe de permitir que cualquier persona con necesidad educativa especial
la pueda utilizar y que sea una herramienta o un medio para lograr un fin. La otra característica es la de la inteligencia, por su capacidad para adaptarse a las preferencias de las personas, y aquí está uno de los propósitos también de la inteligencia ambiental, que la persona se pueda utilizarla de acuerdo a las necesidades que tiene para el uso de los mismos. Bueno, y pregunto entonces, ¿será que más avance tecnológico implica más invisibilidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que incluir tecnología de punta implica más invisibilidad? Considero que sí, en algunas áreas o en algunos sectores. Considera Sí, que sí. ajá, porque si vamos a, por ejemplo, en un salón de clases donde tenemos un niño no vidente, o sea, no vamos a meterle tecnología visual que no tenga sonido, porque vamos a invisibilizar a ese niño no va a saber de qué estamos hablando. Lo mismo si un niño no tiene la capacidad auditiva, no vamos a estar también presentando sonidos, porque el niño no va a poder percibir esos sonidos, y prácticamente con esos niños estaríamos contando en ese momento, ¿verdad? Es por ello de que se deben de utilizar, como usted ya decía, metodologías que incluyan a todos los sectores y a todas las diferentes discapacidades que contamos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Así es. Bueno, excelente respuesta. ¿Otra opinión respecto a esta pregunta? ¿Será que más avance tecnológico implica más invisibilidad? ¿Hay una relación directa entre el avance tecnológico y la invisibilidad? Vamos a ver. Un estudiante que tiene problemas físicos, hay problemas para el movimiento de los músculos. En este tipo de problemas el estudiante presenta también problemas en la movilidad de sus manos, en la habilidad para manipular objetos. ¿Qué pasa si dentro del uso de estos recursos, que por ejemplo no puede ser nuevo para el grupo, ya se han estado ocupando otros recursos, pero ¿qué pasa si el docente decide, por ejemplo, que un cambio en la metodología en él implica el uso con mayor frecuencia de la computadora? Y los alumnos tienen que digitar, tienen que manipular el mouse. Pregunto, para este docente, que en la mayor parte de sus clases lo hace con recursos analógicos, ahora lleva las computadoras, bueno, y de hecho todos los estudiantes, casi todos tienen computadoras, llevan sus computadoras a la escuela, y el docente da su clase con un proyector, proyecta y le propone a sus estudiantes una actividad que los estudiantes tienen que hacerlo en su computadora. Pero ¿qué pasa? Y fíjese que el docente puede sentir que va avanzando en su metodología, porque ahora está incorporando las TIC en el proceso de aprendizaje y en enseñanza de él está desarrollando. Pero ¿qué pasa con este estudiante? Que tiene problemas, hay una discapacidad física, y él tiene dificultad para manipular objetos. Pregunto, ¿será que la inclusión o la implementación de esta tecnología va a favorecer a este estudiante?
No, Hola. por supuesto que no. Aunque Así es. recuérdese, Jaime, que existe una forma de dictado por voz también en algunos programas, no en todos, es lógico, ¿verdad? Y pues si hacemos uso de esa herramienta, creo que le podría favorecer. Y si Pero en diga, este diga. caso el docente tendría que también proporcionar la herramienta o por lo menos, no sé, hacer mención de que los que presentan dificultades, hacer uso de dichas herramientas. O sea, Ujú. creo que ahí entra en juego la adaptabilidad que el docente va a hacer también a la hora de desarrollar cierta actividad. Muy bien, así es. Y ese programa que convierte lo que usted mencionaba, la conversión a un audio de lo que el docente, lo que van a hacer y lo que se pronuncia lo digita, esa es una herramienta que el estudiante, fíjese que aquí hay dos cosas. Número uno, lo que mencionaba Jaime, el docente tiene que tener conocimiento, uno, que hay un estudiante que tiene esta dificultad antes de incluir este recurso tecnológico al proceso de enseñanza, tuvo que haber considerado esta situación. Pero ¿qué pasa cuando se ignora o no se tiene el conocimiento de la gravedad de la situación de este estudiante? Va a pasar que puede crear, imagínese usted, ignoremos, que el docente sabe que existe un programa que permite hacer la conversión a, de texto lo que nosotros pronunciamos. Uno, dos, y el docente no ha considerado todas las situaciones que puede enfrentar en el momento que use este recurso. No habría manera que el estudiante pueda integrarse a las actividades que van a hacer sus compañeros. Se va a sentir excluido, se va a sentir frustrado. Entonces el docente debe de considerar esta situación, proponer otra alternativa, por ejemplo, que él lo va a hacer físico en la actividad, no sería lo recomendable porque igual lo va a excluir. Entonces aquí lo recomendable es, como ya lo mencionaron ustedes, que el docente, uno, tenga conocimiento que hay programas que va a permitir al estudiante poder hacer la actividad aun cuando él presenta este tipo de necesidad, pero eso implica que el docente debe de tomarse el tiempo para atender al estudiante al momento de que él está realizando la actividad para que pueda ocupar este programa. Entonces, aquí se pone en evidencia la adecuación curricular para que el docente preste la atención que el estudiante necesita. Pero en el caso de que no existiera esa atención, no es cierto que hay una relación directa entre más avance tecnológico, más invisibilidad. Eso no puede ser. Entonces, lo que trata o lo que se requiere acá, la sensibilidad del docente. Es decir, la empatía, la sensibilidad, pero antes de eso el conocimiento de la situación de cada estudiante. Entonces, me doy a entender con la idea que complementa lo que ustedes ya expresaron. Sí, se entiende. Muy bien. Bueno, y acá la pregunta que va relacionada a esta, ¿más tecnología necesariamente implica más inclusión? Parece que no. Y la incorporación de más tecnología en el aula nos acerca a la tecnología invisible. ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? Con lo que comentaban ustedes, ¿qué consideran? ¿La incorporación de más tecnología en el aula nos acerca a la idea de tecnología invisible?
Licenciada, yo considero de que quizás se pueda ver como que si hubiera un poquito de tecnología invisible, como lo menciona ahí, pero también pienso de que hay que capacitarse también primeramente el docente en qué estrategias utilizar, porque así como se mencionaba, ¿verdad? Para incluirlos a todos, creo que también se pueden hacer como grupos. El que no pueda quizás utilizar un dispositivo tecnológico puede ir dictando, puede ir aportando ideas, haciendo algo diferente, pero trabajando en grupos para incluirlos a todos. Pero considero de que también viéndole más lado positivo a lo que es la tecnología, quizás no sería tan invisible, por decirlo así, considero. Así es, muy bien. Y usted mencionaba algo importantísimo, y es la capacitación de los docentes. Y es que la idea de la tecnología invisible debería de partir o enfocarse primeramente a los docentes, que muchos hoy con esto de la pandemia desde el 2020, que prácticamente por la situación de emergencia a los docentes, a todos nos lanzaron al uso de la tecnología, porque no había otra manera. Los docentes que poco o el uso básico de la computadora era el único conocimiento que tenían, el grabar una clase, el crear material, el crear un aula, subir las tareas, calificar, elaborar, ¿qué? Evaluaciones. Para él significó un reto bien grande, que tuvieron muchos docentes que aprender, como dicen en el buen salvadoreño, a la brava. Algunos lo lograron, a algunos les creó una frustración por la dificultad que presentaron, pero fíjense que hay algo que en muchos de los docentes lastimosamente se puede evidenciar, y es la tendencia al rechazo o a la resistencia a estas capacitaciones. ¿Me iban a hacer algún comentario? No. Licenciada, en cuanto a la pregunta esa, quizás yo lo respondería como que depende. Si los docentes no están capacitados, como menciona la compañera Belki, claro que sí nos va a acercar un poco más a la tecnología invisible, pero si se considera este aspecto de capacitar antes al docente para que pueda implementar dichas tecnologías en el aula, entonces yo creería de que no debería de existir este término de tecnología invisible. ¿Qué entiende usted por tecnología invisible, Jaime? Vaya, como lo estábamos mencionando, de que imagínense que tal vez uno quiere implementar una actividad con la utilización de algún recurso en la que tal vez un estudiante no tiene el acceso o se le dificulta por cualquier motivo. Imagínense que tal vez uno se le ha pasado por alto eso. Los que pueden realizarla lo van a hacer, pero los que no se van a quedar ahí como nada más a la expectativa o viendo que otros sí van a poder hacer y tal vez el estudiante que presenta alguna dificultad no va a poder. Entonces la tecnología aquí se vuelve visible o invisible. Para el estudiante que se le dificulta, considero que sería como invisible, pues, porque no estaría haciendo uso de ella o no estaría, como digamos, poniendo en práctica lo que se está desarrollando. Así es. Entonces su pregunta también está relacionada con esto, ¿verdad? O sea, de forma afirmativamente parece que la incorporación de las demás tecnologías no necesariamente nos van a acercar a una tecnología invisible. Porque la tecnología, nosotros vamos a estar muy cerca de lograr esta idea de la tecnología invisible, y realmente es un reto. ¿Por qué? Porque el uso de las tecnologías no debería para lograr esto de la tecnología invisible o la idea de la tecnología invisible, todos deberían de
utilizarla sin dificultad. No habría ninguna barrera que dificultaría el uso de esta tecnología, pero es un reto. Es un reto porque cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales, no hay el recurso tecnológico que pueda responder a las necesidades. Por eso el material, aunque vamos a ver, fíjense que estos materiales habría que ver de qué fecha están, porque ahí, leyendo yo el material, parece que la situación hoy con la pandemia, con esa situación de salud, ha cambiado un poco. Vamos a ver más adelante qué piensan ustedes. Bueno, hay situaciones donde las TIC no son accesibles al usuario, no pasan desapercibidas y poco se adaptan a las costumbres y emociones del usuario. Esto es como la idea final, ¿verdad? O la conclusión de lo que hemos estado analizando. La sustitución cerebral. Vamos a ver. ¿Cree usted que va relacionado la sustitución cerebral? Cuando hablamos de sustitución cerebral, ¿a qué cree usted que se refiere? Uh-huh. ¿Tienen una idea? Bueno, veamos lo que dice en las líneas que tenemos a la izquierda. Diversos estudios confirman que el cerebro continúa desarrollándose, aprendiendo y cambiando a lo largo de la vida. Todas nuestras experiencias tienen como resultado la formación de circuitos neuronales. Cuanto más rica, más variada y más retadoras sean nuestras experiencias, mayor complejidad alcanzarán esos circuitos. El cerebro no es algo estático y programado, sino algo dinámico, activo, eficazmente preparado para la evolución y el cambio, que se adapta sin cesar a las necesidades del organismo. En otras palabras, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo a las necesidades. ¿Cuántas personas no nacieron ciegas, pero por alguna situación alguna situación accidental, alguna condición de salud, los llevaron a esta condición? ¿Qué pasa? Cuando ya la persona cae de repente o de forma dramática en una condición de ceguera, o poco a poco, gradualmente fueron perdiendo la visión, el cerebro se fue adaptando. Muy importante también o relevante reconocer, como dice el autor, que el cerebro no es algo estático y programado. Él está en constante actividad, él está alerta a lo que está pasando alrededor. Y también tiene la capacidad de adaptarse para poder seguir funcionando de manera eficaz, no importa las condiciones en las que se encuentre la persona. Es lo que mencionaba, una persona que gradualmente fue perdiendo la vista, el cerebro gradualmente se fue adaptando también. Una persona que también, igual de la noche a la mañana, queda ciega por algún accidente, también el cerebro responde así para poderse adaptar a la nueva condición. Entonces, cuando hablamos de sustitución cerebral, acá dice que esta se apoya en una regla básica del funcionamiento del cerebro que es contraria a la intuición corriente. El cerebro obedece. ¿Qué? A movimientos, pero algo interesante, y es que fíjese que lea usted el material, a mí me llamó mucho la atención cuando el autor dice que algunos estudios han revelado que el cerebro reacciona
unos milisegundos antes de que nosotros realicemos un movimiento. O sea que el cerebro ya sabe unos milisegundos antes de que nosotros vamos a realizar algún movimiento. Entonces, y esta parte, que es la que determina que el cerebro tiene conocimiento aún de las intenciones de las acciones que nosotros vamos a hacer, es lo que lleva a los investigadores a este concepto de sustitución cerebral, que es los movimientos que puede hacer una persona aun cuando solamente tiene la intención de hacerlo. Entonces, por eso dice que la sustitución cerebral se apoya en una regla básica del funcionamiento del cerebro que es contraria a la intuición corriente. Restack afirma que no vemos con los ojos, no leemos con la nariz o saboreamos con las pupilas gustativas, sino que lo hacemos con el cerebro. Es el cerebro entonces lo que determina lo que vamos a ver. O sea, prácticamente él es el que puede, él es el que se encarga de poder determinar o decidir qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a oler o qué es lo que vamos a saborear o cómo lo saboreamos. Por eso es que algunos hablan del poder de la mente que está relacionado obviamente a las diferentes sectores del cerebro, es lo que determina prácticamente y es capaz de cambiar algunas situaciones de nuestra realidad. El cerebro es un órgano, dice, intencionado, no un simple aparato receptor, y que fácilmente reemplaza un sentido por otro cuando se trata de interpretar el mundo que le rodea. El cerebro es un órgano complejo, con unas funciones complejas. Por eso es capaz una persona de sobrevivir y de adaptarse a una nueva condición. Un ejemplo de sustitución sensorial muy útil para personas con discapacidad es el proyecto AVI, auspiciado por la Comisión Europea, que hace posible que una persona transmita órdenes al ordenador mediante impulsos eléctricos emitidos por su cerebro cuando piensa en realizar un determinado movimiento. Este proyecto ha sido posible por lo que yo les comentaba, que el cerebro es capaz de detectar el movimiento que vamos a realizar unos milisegundos antes. Entonces, es posible que una persona, dice, transmita órdenes al ordenador mediante impulsos eléctricos. En otras palabras, en ausencia de alguna, del funcionamiento de algún sentido, o es posible que una persona pueda ocupar una computadora con solo las órdenes que manden mediante estos impulsos eléctricos. Veamos entonces el impacto tecnológico en las personas con discapacidad, que ese es otro material que está en plataforma. ¿Hay algún comentario respecto a estas ideas que se ha presentado? ¿Algo que les haya llamado la atención en relación a estas ideas? ¿O algún comentario? Francisco. No, Liz, de mi parte todo bien. Todo bien. Jaime, Belki o Elvis. Bueno, entonces complementemos o leamos, ¿verdad? Si ya empezó a leer, pues lo complementamos, y si no, pues realizamos la lectura de este material. Este material tiene bastantes ideas que por cuestión de tiempo no lo he considerado. Ahí hay unos ejemplos
Está el ejemplo de Julio y está el ejemplo de, vamos a ver, de Octavio, y está otro ejemplo, si no me equivoco, se llama Marta. Son, sí, aquí está. Octavio, Marta y Julio. Son 3 estudiantes con un tipo de necesidad educativa especial y el autor propone las diferentes situaciones a las que ellos se enfrentan y cuáles podrían ser las acciones que han realizado los docentes para poder ayudarles. Bueno, vamos entonces a ver el impacto tecnológico en las personas con discapacidad. Vamos a ver acá. Fíjese que según la OMS, y aquí es donde decía que había un dato bastante interesante, es que de acuerdo a la OMS, el 15% de la población mundial está afectada por alguna discapacidad física, psíquica o sensorial que dificulta su desarrollo personal y su integración social, educativa o laboral. Es un porcentaje significativo. Es decir, hay millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Informes internacionales de la UNESCO, a la vez, reconocen el potencial educativo y cultural de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Advierten de la importante carga latente de desigualdad y marginación. ¿Qué piensan acerca de lo que la UNESCO afirma en estas líneas? Por ejemplo, en nuestro país, ¿será que hay una fuerte presencia de la desigualdad y la marginación para este tipo de personas? En el campo laboral, concretamente, en nuestro país, ¿qué podemos decir acerca de esto? Quizás en el campo laboral, en años anteriores se miraba mucho la exclusión. Quizás a estas personas no se les brindaban oportunidades laborales y ya en la actualidad pues he observado en algunos establecimientos donde tienen a personas que tienen necesidades especiales y quizás los colocan en un área donde a ellos no les dificulta tanto poder trabajar, porque por ejemplo donde yo laboro está una persona con una que tiene necesidad especial físicamente y se ha ubicado en un área de biblioteca donde esa persona se desempeña a la perfección. Y sí, se le ha asignado también equipo tecnológico y cuando ella tiene alguna dificultad, ella se auxilia en estudiantes quizás que sean de software y empieza ella a trabajar y ella todas sus limitantes las creo que le saca provecho. Entonces considero de que en algunos lugares ya se está viendo que estas personas se incluyen también en el área laboral. Muy bien, gracias por su comentario. Hay muchos lugares donde las personas con necesidades educativas especiales han sido consideradas. Lo que yo mencionaba, una necesidad educativa especial, física, visual o auditiva, no implica una afectación en el área cognitiva, la parte cognitiva de la persona. Por eso es que usted me dice, se desenvuelve perfectamente. Por eso, ¿verdad? Porque no vamos a relacionar una necesidad especial como esta que acabo de mencionar con el desempeño o el funcionamiento o las habilidades y las destrezas que pueden adquirir o desarrollar una persona en esas condiciones. Pero quiero hacer otra pregunta. Si analizamos entonces a nivel nacional, porque la OMS dice que el 15% de la población mundial está afectada por algún tipo de discapacidad, pregunto, ¿será que en nuestro país han sido incluidos un porcentaje significativo de estas personas en algún campo laboral? ¿Qué consideran ustedes? Últimamente, fíjese que he tenido conocimientos que el Ministerio de Trabajo a través de las gobernaciones
y las alcaldías han enlistado personas con alguna discapacidad y las han llevado a ocupar lugares de trabajo en la empresa privada. Hace que 2 semanas sé que estuvieron llamándole a una persona que yo conozco que tiene un problema visual y la dejaron trabajando en una gasolinera. Y ese creo que es como una inclusión laboral, vea, de parte del Ministerio de Trabajo y del gobierno central. Sé que tienen unos listados y que por lo tanto yo consideraría que sí, que se está dando la inclusión laboral en los últimos años. Muy bien, excelente. Fíjese que en eso me ponía a pensar cuando estaba leyendo yo el material, que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos y además, mire, aquí hay una presión social, porque yo me recuerdo cuando el ministro de Trabajo empezó a promover ciertas y a dar a conocer ciertas actividades que ya estaban promoviendo, estaban impulsando. Empezaron, yo me recuerdo allí en Facebook, ¿verdad? Que es la red social más utilizada, de las más utilizadas. Empecé yo a leer algunos comentarios respecto a la incorporación de personas con necesidades especiales y hubieron muchos comentarios en relación a esto. Entonces, y a veces entre los comentarios escribían el nombre del ministro, o sea que iba ya directo para que él pudiera leerlo. Entonces pienso yo que ha habido, que esto ha sido también como resultado de cierta presión social para la incorporación de las personas, pero independientemente cuál haya sido el motivo, pues el resultado ha sido favorable. La incorporación de muchas personas que han sido excluidas. Bueno, y nosotros como país, ¿verdad? Y nos quedaríamos bastantes rezagados en cuanto, si hablamos de desarrollo, si no estamos incorporando este tipo de personas. Bueno, usted vaya a algunos lugares también, restaurantes o algún almacén, y va a encontrar personas que han sido incorporadas, que las funciones, las responsabilidades o obligaciones que se les delega o el lugar o el puesto que ocupan es de acuerdo a las capacidades que esta persona tiene, pero que han sido incorporadas como empleados, ¿verdad?, de estas empresas o instituciones. Bueno, pero aún así sigue siendo la minoría, porque hay muchas personas que tienen alguna preparación, alguna formación y no han tenido oportunidades todavía, pero con este gobierno esperamos que la situación sea cada vez mejor para esta persona. La tecnología adaptativa puede llegar a reducir el impacto de la discapacidad y satisfacer el derecho de la calidad de vida de las personas con necesidades especiales y asimismo llegar a influenciar la economía de Latinoamérica, ya que un importante número de personas con discapacidad podrían comenzar a resurgir como ejecutivos de sus propias empresas por medio del teletrabajo. Hoy con la pandemia este concepto de teletrabajo ha tomado significado, importancia y sigue estando presente en muchas empresas que desde sus casas muchas personas siguen realizando perfectamente en un horario su trabajo. Y imagínese usted el impacto que tiene y el alcance que tiene el teletrabajo, porque no solamente para todas las personas que en algún momento no pudimos salir de casa, esta modalidad de trabajo alcanzó e incorporó a muchas personas que tienen dificultad para moverse y desplazarse a un espacio físico de trabajo y lo hacen desde sus casas. Lo que decía, me llamaba la atención el porcentaje porque hay muchas personas que bajo su condición han salido adelante, se han preparado y son igualmente capaces que cualquier otra persona para poder realizar funciones dentro de una empresa. Veamos en cuanto a los avances tecnológicos. Reconocemos diferentes sistemas cuando hablamos de avances tecnológicos.
Uno de ellos son los sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la información. En ellos podemos reconocer las comunicaciones de avanzada, la rehabilitación cognitiva, los voy a mencionar porque son varios, son 4. Les voy a dejar la tarea para que ustedes lean a qué se refiere cuando hablamos de comunicaciones de avanzada y rehabilitación cognitiva. También tenemos la tecnología del habla, los sistemas multimedia interactivos. En cuanto a este tipo de sistemas, tenemos los sistemas de acceso, que son las interfaces adaptativas que permiten a las personas con discapacidad física o sensorial utilizar una computadora. Entonces, para diferentes necesidades especiales, tenemos estas tecnologías que se han adaptado a estas necesidades, y entre ellas tenemos el sintetizador braille, sistemas de reconocimiento óptico de caracteres, el teclado de conceptos, sobre teclados, las pizarras electrónicas copiadoras, las pantallas táctiles, los interruptores, los navegadores. Tenemos otro tipo, y los telelupas, ¿verdad? Que es lo que permite aumentar la visión, ¿verdad? Y poder ver de forma aumentada cualquier imagen o texto. Tenemos los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, entre ellos la rehabilitación de la audición y el lenguaje, la rehabilitación de la audición y, bueno, aquí está repetido. Bueno, ahí me falta uno dentro de estos sistemas. Están los sistemas con ayuda también y los sistemas de movilidad, los chips para parapléjicos, los Phantom o dedo robot para ciegos. Aún fíjese que hay unos guantes para personas que tienen discapacidad física y dificultad en la movilidad, por ejemplo, de sus manos. Hay unos guantes electrónicos que permiten a las personas que tienen este tipo de discapacidad poder utilizar perfectamente la computadora. Entonces, como hay, por ejemplo, en matemática, para las personas que tienen problemas de visión, una ceguera total, hay calculadoras parlanchinas, que son calculadoras que la persona puede, por medio de la voz, expresar las operaciones que necesita hacer, y la misma calculadora también procesa la información, da un resultado y de la misma manera le expresa el resultado. Si esta persona se ha equivocado, por ejemplo, al expresar la operación, la misma calculadora también le hace un llamado de atención a dónde es que se ha equivocado, si hay algo que debe de cambiar. Entonces hay diferentes tecnologías que se adaptan perfectamente. ¿Cuál cree usted que sea una de las desventajas del uso de estas tecnologías? Por ejemplo, si nos ubicamos en nuestro sistema educativo, las escuelas públicas, las instituciones públicas, aún los centros universitarios, por ejemplo, aquí es la Universidad de El Salvador. Hay tanta tecnología, un avance tecnológico, tecnología de punta, pero ¿cuál es la mayor dificultad que ustedes podrían reconocer en el uso de estas tecnologías? Yo creería, Lid, que una sería, ¿verdad?, que no estaría para todos el alcance de estas tecnologías, y como otra sería que no estaríamos capacitados para poder utilizarlas en este sentido en la educación salvadoreña. Uh-huh. Así es, y en el orden en que usted me lo ha mencionado, ese es quizás la mayor dificultad que
podemos enfrentar en el uso de las tecnologías. El uso de esa tecnología es el acceso a ellas, porque hay tecnologías, hay recursos tecnológicos muy caros. El acceso a esta por la parte económica es una de las dificultades que se enfrenta. ¿Cuántos estudiantes, cuántos niños hay en las escuelas públicas, en las instituciones, que necesitan una computadora que responda a las necesidades de ellos? Un guante, por ejemplo, para los niños o los estudiantes que presentan paraplegia, pero no hay, no se puede responder a la demanda y a las necesidades, porque hay mucha tecnología muy buena, variada, pero que no está al alcance. Y lo otro que usted mencionaba es que no, que hay personas que, o los docentes en primera instancia, que no están preparados o capacitados para la utilización de los mismos. Y aunque, como lastimosamente, aunque podría con algunos recursos tecnológicos, y fíjense que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo, y hay que reconocerlo, y a corto tiempo, de capacitar a muchos docentes en muchas áreas, pero la resistencia de muchos docentes a no querer capacitarse es uno de los obstáculos. Lo otro, hay docentes que han cumplido como requisito la capacitación que el Ministerio de Educación ha implementado, pero no ha habido un compromiso para el uso de estas tecnologías. Entonces, esa es la resistencia a ser capacitados al uso de estas tecnologías, es otra de las dificultades que como sistema educativo puede enfrentarse. Bueno, tenemos los sistemas de control de entorno, también la realidad virtual. Aquí en esta realidad virtual entra lo que yo les comentaba hace un momento. Hay programas que permiten a un docente poder, o a un estudiante, crear un avatar y poder dar una clase donde los demás asistentes, que son, por ejemplo, ustedes, que son los que están presentes, yo podría ubicarme en un escenario virtual donde yo estoy con mi computadora, ustedes están también con su computadora a través de un avatar. Y, por ejemplo, si es posible ubicarnos en un espacio físico, también podemos estar aún en la realidad en lugares diferentes, pero en esta realidad virtual podemos coincidir en un lugar. Entonces la realidad virtual es uno también de la parte de la tecnología que puede favorecer al aprendizaje con personas también que tienen necesidades especiales. Bueno, también está el control ambiental. Y hablando de la situación en América Latina y España, cómo las tecnologías están presentes en estos países, América Latina y España. A nivel educativo, quién tiene acceso y quién no. Aquí vamos a retomar y usted se va a ubicar con algo, con algún pensamiento que usted, o algunas concepciones que usted tiene y algunos que ya las expresaron. ¿Quién tiene acceso y quién no a las tecnologías? Bueno, hay que reconocer que hay insuficiencia o ausencia de recursos informáticos y de profesionales especializados, como asimismo no hay formación docente adecuada en el uso de software para educación especial. Y esto pasa en nuestro país y lo podemos reconocer. En algunos países quedan cada vez menos escuelas, por lo menos en el ámbito privado, que no tengan computadora. Yo creo que en esta parte bueno, antes que lo exprese, ¿qué piensan ustedes? Dicen, en algunos países quedan cada vez menos escuelas que no tengan computadoras. ¿Qué piensan al respecto?
¿será cierto que hoy cada vez menos escuelas, los alumnos y los docentes no tienen computador? Al menos no en nuestro país, pero posiblemente en algún país del mundo eso sea realidad. Ujú. Y el esfuerzo, ¿qué piensan del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación por entregar las computadoras? Para mí, muy eficiente porque prácticamente se le ha entregado a la población estudiantil arriba de cuarto grado, tengo entendido, y a todas las escuelas. Por ejemplo, si hablábamos del acceso, usted decía que no en todos los sectores habían escuelas y computadoras. Yo conozco, bueno, mi cantón tiene alrededor de 7 caseríos y para esos 7 caseríos que no son tan grandes, hay 3 centros escolares. Entonces significa que la educación sí puede llegar a todos los rincones de nuestro país. Inclusive conozco un cantón bastante remoto en el municipio de Cacaopera, que solo llegar cuesta muchísimo trabajo. En ese sector hay una escuelita, creo que tiene 3 aulas, y ahí dan hasta sexto grado, ya de ahí de séptimo en adelante los niños pueden moverse a un lugar ya lejos, vea, porque les toca bastante Sí. retirado, pero también el ISNA tiene ¿cómo le llaman a esas casas del ISNA? Para cuidar niños. No sé, no sé cómo Bueno, se CBI llaman. creo que le llaman, CBI, Mm, pero no recuerdo lo que dice las siglas. El ISNA tiene un CBI y yo siento que a pesar de ser pero tan lejos que inclusive no hay ni energía eléctrica, tuve la oportunidad de ir hace como 4 meses a ese lugar y pues me llamó la atención que sea tan lejos, que haya un centro donde cuidan niños del ISNA y que haya ujú. una escuela a pesar de no tener energía eléctrica y los niños se ven así bien emocionados, viviendo su vida tal vez alejado de la tecnología. Cuando usted Sí, decía de las computadoras, me puse a pensar en esa escuela. ¿Qué pasará si le ujú, dieron computadoras a esa gente cuando ellos se iluminan con paneles solares que han sido mm, donados por una organización internacional? así es. Gracias por su comentario. Muy interesante el comentario y aquí vemos realmente que nuestro país, mire, aquí el país adolece todavía de varias situaciones. Lo que usted comentaba es como una, como un estudiante donde no tienen acceso a la energía eléctrica va a tener la posibilidad de tener una computadora y usarla. Esa es una realidad. Hay muchos lugares donde la energía eléctrica no es un servicio básico para muchas familias. La otra situación es, y esto lo estamos viviendo y lo vemos en muchas escuelas, no hay servicio de internet en las escuelas. Entonces, al no tener servicio de internet en las escuelas, también dificulta la tarea del docente. Los alumnos, fíjense que aún el ministerio también está haciendo el esfuerzo de dar paquetes, de dar paquetes a los estudiantes y a los docentes para el uso educativo. Pero aún hay estudiantes que no tienen computadoras todavía, donde no se tiene la disponibilidad siempre de, de datos para poder utilizar. Entonces, no solamente la entrega de las computadoras es parte de poder brindar ese acceso a la tecnología a los estudiantes, sino brindar otros recursos que son necesarios, que directa o indirectamente están relacionados con eh, la incorporación de las tecnologías en este proceso, como lo que usted mencionaba, el, el servicio de la luz o de la energía eléctrica. También no hay información detallada y actualizada en las áreas de educación especial o diferenciada respecto al uso de la tecnología adaptativa. Realmente acá no ha habido una capacitación a los docentes
para que podamos atender a estos estudiantes que llegan a los centros escolares con cualquier tipo de necesidad especial. No hay no hay ni siquiera la información ni capacitación sobre estas tecnologías adaptativas. ¿Qué más? El usar la informática como recurso educativo no es simétrico para todas las escuelas, y aquí usted lo mencionaba. Existe un desconocimiento general sobre las posibilidades que la tecnología puede brindar a las personas con necesidades educativas especiales, y también hay diferencias de criterios en las áreas de conducción en cuanto a la implementación de los cambios tecnológicos. En relación al software, hay diferentes productos en el mercado que destacan los aspectos positivos de los mismos y de la herramienta informática, pero no hay un seguimiento estricto y valoración crítica de los contenidos didácticos de este tipo de aplicaciones. El estudio y evaluación de los distintos software comerciales no nos describen las interacciones que se pueden dar en las relaciones de las personas con necesidades educativas especiales, como asimismo pueden no satisfacer enteramente las necesidades de este grupo. Los docentes de educación especial solo son capaces de proporcionar un apoyo pedagógico y enmarcar las necesidades, pero no pueden desarrollar software, tarea a cargo de informáticos. Jaime, por favor, me ayuda a leer, o uno de ustedes, por favor. ¿Quién ayuda a leer, por favor? Le voy a ayudar. Sí, En gracias. relación al... Hay diferentes productos en el mercado que destacan los aspectos positivos de los mismos y de la herramienta informática, pero no hay un seguimiento estricto y valoración crítica de los contenidos didácticos de este tipo de aplicaciones. El estudio y evaluación de los distintos software comerciales no nos describen interacciones que se pueden dar en las relaciones de las personas con necesidades especiales. Pueden no satisfacer enteramente las necesidades de este grupo. Los docentes de educación especial solo son capaces de proporcionar un apoyo pedagógico y enmarcar las necesidades, pero no pueden desarrollar software, tarea a cargo de informáticos, los cuales en muchos casos son dejados fuera del sistema por pretender que posean conocimiento didáctico. Es importante la formación de equipos multidisciplinarios, los cuales permitan desarrollar y modificar un software acorde al proceso de construcción de conocimiento y que responda a determinado grado y tipo de discapacidad. Muy amable, gracias. Vemos entonces que hay bastantes deficiencias o puntos a resaltar en cuanto al uso de los software para personas con necesidades especiales. Bueno, y a nivel comercial, hay insuficiencia o ausencia de recursos informáticos y de profesionales especializados, como asimismo no hay formación docente adecuada en el uso de software para educación especial. Bueno, yo creo que esto ya lo habíamos pasado. Sí, ya lo habíamos visto. Bueno, en general la idea es garantizar la igualdad de acceso a Internet para todas las personas con discapacidad y distribuir equitativamente recursos entre las provincias o entre todos los lugares, ¿verdad?, de nuestro país. La situación económica de diversos países impide que muchas personas con necesidades especiales puedan acceder a una computadora. Garantizar o facilitar que las organizaciones y o instituciones de personas con discapacidad tengan acceso a la red
y en general a la tecnología y permitir una participación activa de la educación en los procesos tecnológicos que permita tener más en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Los gobiernos de los países de Latinoamérica deberían considerar en sus convocatorias a proyectos de investigación en el campo de la telemática la introducción de las cláusulas por la cual se obligue a todos los proyectos estatales o privados a tener en cuenta los requisitos y prioridades de las personas con discapacidad. También, entonces, lo que mencionaba, es necesario, urge, que se incorporen leyes que garanticen el acceso y las capacitaciones y la incorporación de estas personas y la incorporación con éxito de estas personas al campo educativo y laboral y social también. Bueno, vamos a ver, aquí hay otra información que ustedes la van a encontrar en su material. Yo se la voy a compartir, pero necesitaría que realicen las lecturas porque aquí falta otra parte, miren. Y cómo vemos las tecnologías en el futuro. Bueno, las reglas de la nueva economía globalizada siguen sin ser explicadas, pero su advenimiento empieza a ser aceptada como un hecho. La tendencia general se está orientando a sistemas con capacidad de procesos en muchos dispositivos que van a dejar de ser considerados como computadoras. Es muy posible que esa tendencia llegue aparejada de un mayor uso de la voz, el sonido y la imagen como elementos para la interfaz con los sistemas. Bueno, y aquí usted puede leer otros aspectos respecto a lo que se visualiza las tecnologías en el futuro. Y finalmente quiero terminar con esto. De acuerdo al doctor Pierre Ravichon, afirma que no debemos convertirnos en esclavos de la tecnología, ni mucho menos, sino ser capaz de domesticarla y usarla a nuestro favor. Si la tecnología llega a fallar, el peligro puede ser enorme, sobre todo para el minusválido físico. Entonces aquí hay una advertencia de este autor sobre el uso de las tecnologías y la falta, ¿verdad? O la falla de las mismas, especialmente para el minusválido físico. ¿Algún comentario o duda? No, de mi parte, no, solo que por cuestiones del tiempo, usted había mencionado que iba a destinar unos minutos antes de las 10. Así es, por eso estoy finalizando hasta acá para poderles comentar lo de la tarea. Si gusta, pues pasemos a lo de la tarea. Bueno, quiero compartirles entonces la consigna y la tarea que se va a realizar como tarea 2. Usted va a encontrar en la pestaña de tareas y evaluaciones la consigna y la rúbrica. Esta tarea va relacionada con la unidad número 2 y usted puede encontrar el objetivo, los contenidos que vamos a considerar para esta tarea, las actividades durante el periodo y la entrega de la tarea 2, que va a estar habilitada la entrega desde el 23 de marzo hasta el 27 de marzo a las 23:55. Bueno, aquí hay unas estrategias de aprendizaje, que son las lecturas de los materiales de apoyo, están en esa carpeta que usted la va a encontrar en contenidos, y unos enlaces a unos videos que complementa las lecturas. Deberá de entregar una tarea 2, que tiene un valor del 10% de la nota final del curso. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en realizar y entregar un collage
el cual debe de representar por medio de imágenes y fotos el aporte del software libre y o gratuito y las tecnologías de la información y la comunicación a las necesidades educativas especiales. También debe de representar el rol que desempeña el docente en la incorporación de las TIC y en la estimulación de las distintas discapacidades. En estas líneas está el propósito de la tarea. Recuerde que tiene la libertad de limitar la temática a un nivel específico. Nuevamente, la puede usted delimitar por nivel, parvularia, primaria, secundaria, universitaria y apegarse a una necesidad educativa especial en particular, disfunciones motrices, distintos niveles de ceguera, disfunciones neurológicas, problemas de nacimiento, etc. El collage debe de acompañarse de una justificación por escrito de entre 250 a 500 palabras en donde se debe detallar la relación que tienen las imágenes con el aporte de las TIC, el rol del docente y la estimulación en las distintas discapacidades existentes. El formato de entrega será en un documento PDF. Observe, jóvenes, que aquí hay 3 situaciones o 3 aspectos que usted tiene que considerar. Uno es el aporte de las TIC, el otro es el rol del docente y la estimulación en las distintas discapacidades existentes. En las imágenes debe apreciarse estos 3 aspectos. Bueno, dicho collage debe de contener al menos 25 imágenes. Al menos quiere decir 25 imágenes o más y o fotos con buena resolución. Debe de ser muy cuidadoso a la hora de insertar las fotos y o imágenes. Recuerde que debe de representar una idea en concreto. El collage se deberá entregar en formato JPG con una resolución de 3000 por 3000 píxeles o su equivalente. Encontramos la rúbrica de evaluación. Aquí están los aspectos y la ponderación. Uno de los aspectos es que el software al que se hace referencia en el collage y o texto sea verdaderamente libre o gratuito. El collage, lo que se observará en el collage es el uso de por lo menos 20 imágenes y fotos. Este aspecto se evalúa con un 10 de ponderación. La resolución de la imagen, según la indicación, también tiene un puntaje de 10 y la resolución de las imágenes individuales no pixeladas 15. Texto, la extensión mínima requerida, que ya lo indica acá, entre 250 a 500 palabras, tiene un porcentaje de 10. La ortografía tiene un puntaje de 5. La redacción en relación a la buena dicción e idea coherente 5. La originalidad de la idea tiene un buen porcentaje de la ponderación 20. Y el formato aceptado según la orientación académica y según consigna tiene 15. Entonces, de tomar en cuenta todos estos aspectos para irnos acercando a la nota de 10, ¿verdad? Esa es la meta. Esta tarea deberá pegarse a los lineamientos antes mencionados, ya que están consignados en la orientación académica. Aunque está de más, pero sé que bien saben que si se detecta copia o plagio entre un ensayo y otro, en otras palabras, entre un collage y el otro, la nota mínima que se va y automáticamente se va a asignar es 0.0 como penalización. Bueno, no hay prórrogas para la entrega, hay que recordarlo. Y aquí están los diferentes niveles de desempeño para cada uno de los aspectos que ya les he compartido. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta tarea? Yo tenía una consulta. Diga. Como dice la consigna que hay que entregar un collage, que sería en formato JPG,
y una justificación que sería en PDF. Entonces a plataforma subiríamos un archivo zip con los dos documentos. Pues O así cómo entiendo. Así entiendo por los dos formatos. Ajá, porque dice PDF. 2 entregas. Ajá. Ujú. Pues así entiendo que son dos. Uno donde está el collage y otro donde está la justificación. Ujú. Ah, pues sí. Así es. El Elvis, Belki o Francisco, ¿dudas o comentarios? ¿Ninguna? Bueno, yo había entendido que iba a ser solo documento PDF, pero bueno, van a ser 2 entregas entonces. Sí, sí, porque les está pidiendo 2 archivos con diferentes formatos. Solo que no sé si en la parte donde va a ir lo del collage, vamos a ponerle ahí algo de texto, bueno, tenemos Yo que, entiendo que no. Yo entiendo que no, porque por eso está la justificación. Ah, pero cuando que usted hoy, me... Pero es que el collage no lleva, sí, tal vez texto, solo es el cierto. tema, quizás solo el tema, ¿verdad? El aporte de las TIC, el tema. Pero el collage no lleva texto en sí. El collage debe dar a entender en sí mismo el propósito o el mensaje o la información que presenta. Sí, sí, Uh-huh. ok, Bueno, gracias. ¿está presente Elvis? Sí, aquí estoy todavía. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o comentario? ¿Está claro Por para usted? ahorita, todo claro. En su momento, si surge, se la voy a hacer ahí a través del WhatsApp. Ay, perfecto. ¿Belki? Parece que no está ya activa. ¿Francisco? No, Lick, de mi parte tengo claro sobre la tarea número 2. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, pendiente con la siguiente tutoría de repaso. Espero que cualquier duda que tengan en relación a la tarea, pues me consulten, realicen las lecturas, vean los videos. Es una unidad muy bonita. Nos quedamos hasta acá. Feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Gracias, igual para todos. Gracias. Gracias igualmente para todos. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias.